El ejercicio nos dice que hay un auto de masa de 1,7 kilogramos que es empujado en una superficie horizontal por una cuerda que tiene un ángulo de 30 grados con la horizontal. Nos da el valor de la tensión de la cuerda, que es de 5 newtons. Nos dice que no hay fuerza de rozamiento y nos pide calcular la aceleración del auto. En nuestra tabla de datos tenemos la masa, que nos la dan, el ángulo alfa y la tensión T, el módulo de la tensión de la cuerda que va a empujar el auto de juguete. Y nos piden averiguar la aceleración. Esa va a ser nuestra incógnita. En nuestro diagrama de cuerpo libre ya vamos a plantear nuestras tres fuerzas actuando: el peso, la normal y la tensión con cierto ángulo respecto del horizontal. A partir de este ejercicio vamos a tener que empezar a trabajar planteando un sistema de referencia en X y en Y. Antes únicamente planteábamos uno solo. A partir de ahora va a haber que empezar a trabajar con los dos, porque tenemos fuerzas actuando en ambas direcciones. Lo primero que vamos a hacer va a ser plantear nuestra sumatoria vectorial de fuerzas. Y nos va a quedar el peso más la normal más la tensión va a ser igual al valor de la masa por la aceleración vectorial. Esta sumatoria de fuerzas vectorial se va a dividir en sumatoria de fuerzas en el eje Y, que nos va a quedar la normal menos el peso más la componente en Y de la tensión, y va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. En nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X nos va a quedar como única fuerza actuando la componente en X de la tensión. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Nosotros sabemos por descomposición trigonométrica de esta situación que la tensión en X va a ser igual a el valor de la tensión por el coseno del ángulo, y la tensión en Y va a ser igual al valor de la tensión por el seno del ángulo. Para el análisis en el eje Y vamos a pensar primero que si el valor del peso es mayor que el valor de la tensión en el eje Y, la aceleración va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la fuerza que hace la masa hacia abajo va a ser mayor siempre que la fuerza que lo tensa hacia arriba. La fuerza normal va a actuar simplemente manteniendo el equilibrio del sistema. Vamos a averiguar cuánto vale la componente en Y de la tensión. Si reemplazamos por los datos, 5 newtons por el seno de 30 grados, nos queda que el valor de la tensión en Y es de 2,5 newtons. Y el valor de la tensión en X va a ser de 4,3 newtons. El valor del peso nos da, si reemplazamos por los datos, 16,66 newtons. Si lo pensamos, vamos a poder interpretar que si el peso es de 16,6 newtons y la fuerza de la tensión es de 2,5, está claro que el auto no va a tener aceleración en el eje Y. Y en cuanto al eje X, vamos a trabajar con esta ecuación. Si tenemos que averiguar la aceleración en el eje X, nos va a quedar que la aceleración va a ser igual a la componente en X de la tensión sobre la masa. Si reemplazamos por los valores, nos queda que 4,3 newtons sobre 1,7 kilogramos va a ser igual a 2,52 metros sobre segundo al cuadrado.